Hola, soy Alberto y estamos grabando un nuevo episodio de nuestro En Busca de la Clave. Realmente ese es el propósito, buscar explicaciones, buscar entender, buscar comprender. Gracias a los likes, gracias a los comentarios, quiero destacar a Pablo Patólogo, que precisamente enfatiza el aspecto analítico, crítico y el aspecto creativo de estos videos que ayudan a entender la situación de Colombia. En esa línea hoy vamos a trabajar precisamente con más detalle. También quiero agradecer a Luz Victoria López Giraldo 164 por su constante apoyo tan entusiasta, por todo lo que ha dicho sobre los videos. Para hoy, como les decía, tengo un libro que nos va a dar, digamos, el telón de fondo para muchas de nuestras investigaciones a través de los libros. Es el libro de un autor colombiano, Antonio Caballero, Historia de Colombia y sus oligarquías, sobre el cual les hablaré con más detalle. Historia de Colombia y sus oligarquías es un libro de opinión, dice Antonio Caballero. Antonio Caballero lo conocí a través de la revista Semana. Él, bogotano, de prosapia de presidentes, hizo sus estudios inicialmente en Derecho y cuando pudo viajar a Europa, en París, continuó estudiando ciencia política. Sin embargo, le tocó vivir las trifulcas y la revolución de la época, cerraron su facultad y él se quedó en Europa colaborando con diarios nacionales y europeos. En The Economist fue uno de los que colaboró en la BBC y vuelto a Colombia trabajó en El Tiempo, en El Espectador, en la revista Alternativa. Fue siempre, él falleció hace unos pocos años, un crítico del gobierno y de las oligarquías colombianas. Pensemos en la definición de oligarquía. Es una palabra que viene del griego antiguo, del griego clásico. Oligos, poco, y arge, poder, el poder de los pocos. La Real Academia de la Lengua la define aquí así: oligarquía, forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Segunda acepción: grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. De manera que, de la mano de Antonio Caballero, recorramos en esta primera parte del libro los comienzos de nuestra historia, que él califica de dolorosa y de luctuosa. Veremos por qué. Voy a seguir la lectura de Antonio Caballero en varias partes, 1, 2, 3, 4, ya verán ustedes en esta presentación de la primera gran parte del libro. Antonio también era un magnífico pintor con tono irónico y caricaturesco, y ya verán ustedes algunas de las ilustraciones que trae el libro a mano derecha de esta presentación. Nos presenta inicialmente a nuestros antepasados. ¿Quiénes fueron nuestros antepasados de hace 5 siglos en Colombia? Primero que todos, los castellanos que vinieron de España y los realmente habitantes del sitio, los aborígenes. Ahora, todo esto, ese encuentro se resolvió, dice Antonio, en un genocidio. Ya veremos los detalles. Hubo violencia de los invasores. Decían de ellos que eran demonios revestidos. Y fuera de eso,
las pestes que trajeron, las enfermedades que trajeron los españoles se volvieron epidemias que diezmaron, más que diezmaron la población, a tal punto que se habla que el 95% de los habitantes de América pereció por causa precisamente de esas epidemias. De 100 millones que calculan de aborígenes, quedaron al final solamente 3 millones. Entre otras, por esa violencia y por esa muerte por las enfermedades, se habla de la leyenda negra española, que fue más que todo difundida por los enemigos de España de esa época, Francia e Inglaterra. Ahora, no solamente morían los indígenas, los españoles morían también. Ellos les tocó vivir las fiebres tropicales, las aguas contaminadas, las flechas envenenadas de los indios, los mosquitos, las hormigas, los caimanes. Se dice que de cada 10 españoles solamente quedaron al cabo de un año 3, perecieron 7. Bueno, hablemos de quiénes eran los indios. Colón los llamó indios porque pensó que había llegado a la India. Ahora, no andaba tan descaminado porque realmente los indios descendían de los asiáticos y habían pasado a través del estrecho de Bering hacía 30.000 años a América. El territorio colombiano, un territorio en cierta forma aislado, estaban los mares, estaban las montañas y surcado por 3 ramales de la cordillera de los Andes que creó valles, que creó depresiones, etc., en la cual habitaban más o menos unas 80 tribus identificadas, taironas con una cultura superior, los guayús, los musos, los panches, los pijaos, San Agustín, que fue una cultura antigua de la cual quedaron unos monolitos impresionantes, los quimbayas, los zenúes y los más desarrollados, los muiscas, en la sabana de Bogotá. Entonces, no es que tengamos una cantidad de antepasados realmente, los colombianos, no, los españoles por un lado y los indígenas por el otro, y en un momento dado también llegaron los negros de África. Hablemos un poco de los españoles. En las carabelas, ¿quiénes venían? Venían gente, digamos, soldados sin empleo, más que todo, artesanos, segundones, pícaros, escribanos, estudiantes, algunas mujeres también. Caballero la llama la pequeña burguesía urbana de esa época en España. Se decía que solamente podían venir a América los que tuvieran limpieza de sangre, o sea, cristianos viejos, de mucha data, no judíos, no mahometanos, que en esa época todavía poblaban a España. España tendría unos 5 millones de habitantes, judíos, después de que fueron expulsados por los reyes católicos, quedaron unos 800.000 conversos de los judíos y 500.000 más o menos de moros, que también fueron expulsados posteriormente. De manera que la limpieza de sangre que querían las autoridades españolas para los españoles que venían a América era imposible. Primero que todo por lo que hablamos. Segundo, porque las leyes eran laxas y porque además había juristas muy duchos que hacían una cosa u otra para facilitar la venida. Y España era realmente una mezcla de razas. Aquí la cito: íberos, celtas, vascos, tartesios, griegos, fenicios, cartagineses, romanos, judíos, invasores, godos, suevos, vándalos, alanos, árabes, peregrinos franceses sobre todo. Todo eso se había mezclado en lo que llama Antonio un puchero y que con las razas locales indígenas se volvió un sancocho y que después con los negros se volvió un batiburrillo. Los españoles trataron de poner un poco de orden en ese universo de razas y de configuraciones y hablaron de español, de criollo, de indio, de negro, de mestizo, de mulato, de sambo, de cuarterón, de saltatrás, de albarazado, de tentenelaire, o sea, una serie de jerarquías. Vayamos entonces a ese encuentro
violento, una batalla entre indios y españoles, con una desproporción extraordinaria, ya que la superioridad militar de los españoles era indudable, además de que no tanto en Colombia, pero sí en México y en España, los pensaban hijos de los dioses a los españoles, lo cual les dio fuera de las armas una gran ventaja. Esa facilidad de victoria de los españoles les dio a ellos la idea no tanto de que fueran suprahumanos, superhombres, sino de que los indígenas eran infrahumanos y por tanto les era lícito esclavizarlos, matarlos, mutilarlos, violarlos, torturarlos, descuartizarlos sin ningún reato de conciencia. Con eso, entonces, desde el comienzo empezaron a negarle todos los derechos a los indígenas. Sin embargo, estaba la corona y estaba la iglesia. La reina, sobre todo, daba la siguiente orden: que nadie ose maltratar a mis buenos súbditos, ni hacerles daño. Era la reina, pero no le pusieron atención. Tal vez lo único que se logró de esa primera relación tan violenta fue que se crearon encomiendas. Las encomiendas con un español a cargo de un grupo de indios a los cuales podía pedir trabajo gratis y encargarse de catequizarlos en la religión católica. Sin embargo, la protesta de las órdenes religiosas, especialmente de los frailes mendicantes, mercedarios, franciscanos, dominicos, más tarde los jesuitas y los agustinos, estaba allí esa presión para hacer que se respetaran a los indios como personas. Bartolomé de las Casas, un dominico, fue el primero que, digamos, encendió la luz de alarma. Las Casas hablaba de la tiranía de los españoles y él logró, con su palabra y con su constancia, que el rey Carlos V en ese momento dictara unas leyes, lo que se llamaron las leyes nuevas de 1542, para que trataran humanamente a los indios, lo cual encolerizó a los españoles, los cuales se levantaron y se rebelaron, muchos de ellos rebeliones muy profundas, armadas. Pablo VI, el Papa en ese momento, publicó una bula, la bula Sublimis Deus, aclarando que efectivamente los indígenas tenían alma. Y el padre de las Casas logró que se unieran con Ginés de Sepúlveda en una serie de diatribas y en una serie de encuentros, de las cuales salieron en las juntas de Valladolid la idea y el principio de que los indios son seres humanos libres e iguales a nosotros. Bueno, esa fue la iglesia, pero los españoles tenían otra idea todavía. Veámoslo en el caso de la búsqueda del dorado. Gonzalo Jiménez de Quesada puede ser como una especie de prototipo o de ícono del conquistador americano. Él fue enviado desde la gobernación de Santa Marta, una de las primeras fundaciones, había antes precedido la de Santa María la Antigua del Darién, que no subsistió, después estaba la de Cartagena, y en Santa Marta el gobernador de Santa Marta lo delega a Jiménez de Quesada para que entre al interior en busca de oro y de el dorado. La conquista de América, dice Caballero Calderón, fue caótica, desordenada, llena de traiciones, de matanzas, de tentativas de orden, de tiranías, de brotes de anarquía, de intrigas, de inventos, de trabajos, cataclismos, de algún acto heroico y de choque entre gentes y culturas, del ajuste de pueblos y religiones. Esa entrada de Jiménez de Quesada desde Santa Marta con sus
800 hombres, con varios indígenas, con 4 curas, etcétera. Se volvió toda una epopeya. Él era un hombre de letras, un hombre cultivado, exitoso en muchas cosas, perdedor en otras. Esa entrada con los 80 españoles, 70 caballos, se volvió una tremenda epopeya a través del río Magdalena, ¿no? Llega a Bogotá, a la sabana de Bogotá, se acerca desde uno de los sitios más distantes de la sabana, encuentra que hay unos indios que se lo oponen, los vence, en una emboscada mata al gran cacique, y después, cuando ya se apodera de los demás indios, el que ha sucedido al cacique es sometido a tormento, y en el tormento, para que entregue los tesoros, muere en ese proceso. Hay un punto también en el cual se puede verificar que en toda la historia de la conquista solo un encomendero fue juzgado y ejecutado por abusos con los indios. O sea que en América nació un continente nuevo con americanos y con europeos, a partir de crímenes atroces, sobre todo en la parte española, que no fueron castigados. ¿Y por qué no fueron castigados? En parte porque había un subterfugio, que era el uso del requerimiento. ¿Qué era el requerimiento? Era un documento jurídico, histórico, que se le leía en castellano a los indígenas para que se sometieran, y que decía que si no se sometían, si no voluntariamente, podían ser a la fuerza sometidos. Quesada no estaba solo en la sabana de Bogotá, llegaron otros conquistadores, así se les conoce, Belalcázar por un lado, Federman por el otro lado, fundaron la ciudad de Bogotá, la puso Santa Fe de Bogotá en ese momento Quesada, y por ahí derecho le dio nombre a todo el territorio Nuevo Reino de Granada. Como no se podían poner de acuerdo los tres, entonces se fueron a España, y ahí empiezan los grandes litigios, empezaron a litigar. En España se logra defender en ciertos casos, en otros no, huye. Finalmente Quesada se va hacia Italia, se va hacia Francia, y después de 10 años regresa al Nuevo Reino y se dedica a reclamar encomiendas, se dedica a actuar de jefe natural de los encomenderos, la oligarquía de esa época en nuestro país, y ya con 70 años, sin curar su ambición, se va en busca del dorado hacia los llanos en una nueva empresa que no resulta exitosa en ninguna forma. Este comentario de Miguel de Triana nos da una idea de lo que pasó en esa época. Dice así, literalmente: los hijos sin padre, hablando de los indígenas, crecidos a la intemperie, hambreados y harapientos, que lloran bajo el alero del rancho en compañía de un gosque flaco, mientras la madre trabaja a jornal en el lejano barbecho para suministrarles por la noche una ración de mazamorra. Tal ha sido en general la base de la familia indígena en nuestros campos desde la época de la conquista. Y miren esta denuncia de un obispo en esa época. Y es la gente tan pobre que parece imposible poder dar más impuestos a la corona, porque andan desnudos y descalzos, y no tienen casas y duermen en el suelo, y no tiene ninguno más hacienda que una olla para cocer algunas raíces y turmas de la tierra, y un cántaro para traer agua y una escudilla de palo para beber. Don Juan de Castellanos, un español, americano también, hispanoamericano podríamos decir, contó esas historias, y las contó en
el poema más largo probablemente que exista en la literatura, y por lo pronto en la literatura española, decía Donoso y Cortés. 113.609 versos en decasílabos, en que cuenta ires y venires de los españoles y de los indígenas. Ahí denuncia los crímenes de la conquista y también la corrupción de los eclesiásticos de esa época y de los gobernantes. Ahora, pasó la primera época de la fiebre del oro, el oro acumulado por tantos años por los indígenas se fue a España y se acabó el oro. Las tumbas de los indígenas fueron saqueadas también, se acabó el oro. Pero se encontró unas vetas de oro en Colombia, y Colombia llegó a ser el principal productor aurífero de América en esa época, y todavía sigue siendo un gran productor de oro. Pero se vio algo muy importante y que era un problema en ese momento. Era muy complicado, era muy penoso, era embargante explotar las vetas de oro. Entonces se pensó en que como no se podía esclavizar a los indígenas, había que traer a los esclavos negros. Y es que en Europa había un consenso que los negros podían ser esclavizados porque eran los descendientes de Cam, el hijo maldito que se burló de Noé, su padre, cuando estaba borracho. De manera que se empezó un tráfico entregado a los extranjeros. Los españoles directamente no lo hicieron. Los extranjeros traían a Cartagena a razón de 1.000 negros esclavos semanales. Durante 15 años duró esto, que venían en barcos supremamente maltratados. Uno de estos esclavos se fugó y fundó lo que se llamó en ese momento un palenque, Bencos Biojó, aquí en Colombia. Él se asimiló en un momento dado a los españoles, y cuando volvió a una ciudad española fue apresado, fue castrado, fue descuartizado. Ese era el tratamiento para los negros en ese momento. Había violencia, había corrupción, había anarquía. En España, entonces, decidieron crear la Real Audiencia. Pero la Real Audiencia trajo unos gobiernos caóticos y burocráticos, ¿no? Los encomenderos ricos y las órdenes religiosas imperaban, y los encomenderos ricos inclusive tenían ejércitos privados, insaciables en sus codicias, y además los mismos oidores de la audiencia corruptos. Quesada, por ejemplo, se dedicó a sabotear todo lo que quedaba de las leyes nuevas de Carlos V, y en el proceso chocó con dos obispos, el obispo Juan de Barrios y Juan del Valle, ¿sí? Que inclusive decían que había que reparar a los indios por los crímenes de la conquista. Naturalmente, Quesada no se quedó sin moverse y apeló al Consejo de Indias. Allá llegó el oidor Montaño, a quien Quesada se lo opuso, y con todos los achaques que le hizo Quesada a Montaño, fue finalmente decapitado en España. El Consejo de Indias entonces decidió que había que colocar un presidente en la Real Audiencia en propiedad. Y ahí entramos a hablar de Andrés Venero de Leyva. Andrés Díaz Venero de Leyva es caracterizado como un hombre recto y de carácter, y fue realmente un cambio, una bendición, diríamos, para lo que llama Antonio Caballero la edad de hierro en que vivían los indios sojuzgados. Cuando llegó aquí a Santa Fe de Bogotá, dice
se escandalizó porque echaban a los indios a las minas, los cargaban, los alquilaban, los vendían y los empeñaban como hato de ganado. De manera que él hizo construir caminos precisamente para las asémilas y que no fueran los indígenas los que trasladaran la carga. Habló de jornada de 8 horas, de descanso dominical, suprimió el trabajo obligatorio sustituyéndolo por el voluntario y pagado. Y la gran defensa y la gran institución que él introdujo en el nuevo Reino de Granada fue la de los resguardos. Los resguardos, propiedad de los indígenas, en la cual podían estar los indígenas organizados en sus propias leyes y en sus propias formas y costumbres. Esa fue una buena defensa para los indígenas, pero enfureció a los nuevos ricos, enfureció al partido oligárquico y sobre todo a Jiménez de Quesada, quien siguió oponiéndose y finalmente pues sucedió otro incidente que fue que ya en 1700 se extingue la dinastía de los Austrias que gobernó en España hasta ese momento y la sucedieron los Borbones. Los Borbones de ascendencia francesa abandonaron las famosas leyes de Indias. A ellos los que más les interesó fue extraer utilidades de sus colonias. Les interesaba colmar rápidamente un agujero fiscal que se había producido por las innumerables guerras, sobre todo la guerra de sucesión en España. Ellos elevaron ya el gobierno de la Nueva Granada a virreinato. Aquí tenemos una de las famosas imágenes caricaturescas de Antonio Caballero, en la cual se ilustra lo que se llamaba el trajín. Los indios eran cargueros y cargaban personas y cargaban elementos. Hablemos un poco de los esclavos negros, de quienes ya hemos tocado algún punto y que Antonio lo trata con más detalle acá. Dice Alonso de Sandoval, un jesuita, el maltrato era tan malo, dales tanta tristeza y melancolía que vienen a morir 1/3 en la navegación, cuando los traían acá de África a América. La navegación que dura más de 2 meses, y vienen de 6 en 6 encadenados por argollas en los cuellos, asquerosos y maltratados, y luego unidos de 2 en 2 con argollas en los pies. Ya les había hablado, era una raza, decían ellos, destinada a la servidumbre. Pero aparece un catalán, jesuita catalán, llamado Pedro Claver. Y Pedro Claver se dedica a tratar con cariño y con amor a esos negros esclavos que venían a América. Los jesuitas de Mallorca lo habían catalogado como una persona con un discernimiento inferior a la media y un mediocre perfil en las letras, y lo consideraban solo bueno para predicar a los indios. ¿Qué tal? Pues él se dedicó a los negros y se hizo esclavo, y así se escribió de él mismo en un documento que se conserva: Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Dedicó su vida precisamente a suavizar esa miseria de los negros. Decía el padre Sandoval que soportó la hediondez de los cuerpos putrefactos y de las negrísimas heces, y decía Pedro Claver mismo: juntamos a los enfermos, entre ellos había 2 muriéndose ya fríos y sin pulso. Asentándonos le lavamos los rostros y dientes con vino, y alegrándolos y acariciando a mi compañero los suyos y yo a los míos, les comenzamos a poner delante cuántos motivos naturales hay para alegrar a un enfermo.
lo veneraban realmente los esclavos. No tanto las señoras de Cartagena, que lo despreciaban porque olía feo, decían, olía a negro, y lo criticaban. Faltaron siglos para que realmente la esclavitud de los negros empezara a escandalizar a los filósofos y que se empezara a hablar de abolición. Ahora, bajo todo ese suceder y todos esos acontecimientos, en el siglo XVIII se da una revolución en Europa y empieza un auge de las ciencias, de las artes. Los filósofos van a hablar de la ilustración, se habla del despotismo ilustrado de parte de los reyes, surgía la burguesía y todo eso, y en realidad en la Nueva Granada no pasaba nada, pero aparentemente bajo esa calma chicha, bajo esa superficie, sucedían cambios profundos. Primero que todo, la población, más o menos unos 800.000 habitantes, eran 200.000 blancos, españoles y criollos, 400.000 mestizos, ya había un mestizaje muy, muy profundo, 200.000 indígenas y 65.000 negros esclavos. Había en las ciudades, se decía, modorra, aburrimiento, etcétera. Pero miren ustedes, en el año de 1781, todo ese descontento soterrado hace eclosión en la Revolución de los Comuneros. Carlos III, rey Borbón, había en esa idea de los Borbones de extraer de América ganancias, había traído una serie de impuestos y había nombrado visitadores regios que se encargaron de traer el impuesto de alcabala, el llamado impuesto de la Armada de Barlovento, subieron los precios, el monopolio del tabaco y del aguardiente fue también gravado, etc. Y la protesta no se hizo esperar. En la ciudad de Socorro se alzó Manuela Beltrán y detrás de ella vinieron los levantamientos de otras localidades de Charalá, etcétera, de tal manera que al poco tiempo se vinieron a Bogotá a pedir que abolieran todos esos impuestos. Eran 20.000 personas ya a pie y a caballo, armadas. Hay un punto importante. Se habló de una cédula del común, una cédula que traían los comuneros. Esa cédula había sido redactada, impresa, distribuida nada menos que por el marqués de San Jorge, Jorge Miguel Lozano de Peralta y Báez, Maldonado de Mendoza y Olaya, el hombre más rico de la Nueva Granada. Y ustedes dirán, ¿qué hacía el hombre más rico de la Nueva Granada unido a los comuneros? Pues bueno, por un lado estaba el que él trabajaba con la corona y de ahí sacaba el monopolio que tenía de la carne para surtir la sabana y surtir otras poblaciones del nuevo reino, pero al mismo tiempo se resentía porque decía no le dan el trato que se merece a un español. Jugaba las dos barajas entonces. Había rencor de criollo. Finalmente se firmaron unas capitulaciones cuando a la altura de Zipaquirá salen los oidores y logran un acuerdo con los jefes de los comuneros. Sin embargo, esas capitulaciones, llamadas así, no porque capitularan los comuneros, sino porque iba por capítulos el documento que se firmó. Sin embargo, ese acuerdo no lo ratificó el virrey. El virrey no estaba en Santa Fe. El virrey Flores se había quedado cuando llegó de España en Cartagena, fortificando Cartagena. De manera que repudió el acuerdo. Y no solamente repudió el acuerdo él, sino también uno de los jefes dirigentes de los comuneros, Galán, José Antonio Galán, siguió haciendo levantamientos y
finalmente fueron sus mismos, digamos, compañeros de revolución los que lo apresaron y lo entregaron a los españoles. Los españoles lo condenaron, lo decapitaron, colocaron su cabeza en la picota en Bogotá, colocaron sus manos y sus pies en las diversas poblaciones que él había levantado. Fue algo demoledor, fue algo horroroso. El obispo de esa época en Bogotá era Caballero y Góngora. Vino a suceder a Flores un nuevo virrey, pero ese virrey murió consecuencia de los homenajes que le hicieron, de las grandes comilonas, de los grandes banquetes en Santa Fe de Bogotá. Duró 3 días y murió. Pero entre los documentos que traía también quién lo iba a suceder, y fue el mismo arzobispo de Bogotá, Caballero y Góngora, un hombre de iglesia, pero también un hombre ilustrado de esa época, obispo a la moderna, afrancesado, jansenista, antijesuita, antipapa, ¿no? Progresista y reformista. Chocó con todo el mundo, con los hacendados, porque ellos querían sus privilegios, y también con el clero, porque había realmente una descomposición muy grande en el clero. Miren lo que escribe de los criollos ricos. Son súbditos inútiles que ponen su prestigio y felicidad en conservar unas tierras improductivas o en poner varias casas en lugar de prestigio sin desear el progreso. Él empieza a hacer una serie de reformas, como les comentaba, y pensó que quedarían finalmente como su herencia en ese gobierno de 7 años. Pero realmente la herencia que quedó de Caballero y Góngora fue la expedición botánica. Una gran institución, una gran fundación que no hubiera llegado a ser real, no hubiera llegado a darse finalmente, a no ser precisamente por su apoyo, por su intervención ante la corte y por los aportes que él hizo de su fortuna, porque era un hombre de fortuna. Solamente ver lo que trajo como cargamento cuando llegó a Cartagena: baúles, arcones, cuadros, libros, etc. Su biblioteca de unos 6.000 libros más o menos. La expedición botánica estuvo a la cabeza de ella un gran español gaditano, Mutis, José Celestino Mutis. Logró unos grandes avances científicos, catalogar 20.000 especies de plantas, 7.000 especies de animales. Se dibujaron 5.000 láminas que reposan en el Jardín Botánico de Madrid. Educó y dio instrucciones a 30 pintores, y más que todo para el propósito, digamos, de lo que es nuestra patria, nuestra Colombia, dejó unas consecuencias políticas muy importantes. La mayoría de las personas que fueron los dirigentes de la revolución, de la independencia, se formaron en la expedición botánica: Francisco Antonio Sea, José Félix de Restrepo, Jorge Tadeo Lozano, Pedro Fermín de Vargas, Francisco José de Caldas, José María Carbonell, Sinforoso Mutis. Ese fue el gran legado que dejó Caballero y Góngora, la semilla de la independencia. Después de mirar esta primera parte del libro de Antonio Caballero, vale la pena que unamos cabos. Hemos visto en un video anterior, en un YouTube anterior, el libro de Acemoglu y Robinson sobre por qué fracasan los países. Y él nos ha hablado de lo que se llama la deriva institucional. Recordemos, la deriva institucional es algo que se va creando en los países a partir de decisiones, a partir de personajes que toman acciones de gobierno, a partir de ideas que van, digamos, infiltrando el manejo político y el manejo económico de un país. Y ellos nos dijeron que había
instituciones extractivas por un lado e instituciones inclusivas por otro. ¿Cuáles son las instituciones extractivas que aparecen en esta visión que nos da Antonio Caballero de la colonia y de la conquista? Pensemos. Manejo de minorías, los conquistadores, los gobernantes corruptos, un líder único o una élite, los hacendados, Jiménez de Quesada defendiéndolos, un Estado de Derecho arbitrario, lo que nosotros decimos, nosotros somos los que tenemos las armas, los que tenemos el control. Participación reprimida, ustedes no pueden hablar. Tanto que se da la revolución de los comuneros. Libertad de expresión censurada, castigada. Rendición de cuentas, ninguna. No querían dar rendición de cuentas, los obligaron a dar rendición de cuentas. Instituciones autónomas eliminadas. La economía controlada precisamente por esas personas únicas o de élite. Decir que había innovación, que había emprendimiento, que había creatividad, no se dio. Y la educación vigilada y controlada. Vayamos entonces a las instituciones inclusivas. Pensemos un poco en Venero de Leyva. Pensemos en los resguardos, por ejemplo. Promover el bienestar y el progreso de la mayoría. Quiso salvaguardar la libertad, la independencia, el bienestar de los indígenas con los resguardos. El poder está repartido. Los indios podían seguir gobernándose ellos mismos, con reglas claras, aplicables a todos, ¿sí? Controles, obviamente los había, ¿sí? Garantías de propiedad, son dueños de la tierra. Y ustedes pueden hacer allí lo que ustedes deseen en esa tierra. Se estimula todo emprendimiento, toda creatividad. Son ustedes ciudadanos y ustedes pueden desarrollarse. Repasemos a la luz de esa deriva institucional nuestra historia, que continuará en una segunda y tercera parte. Vale la pena ir directamente al libro, ¿cierto? He escogido esta lectura de Antonio Caballero. En realidad he hecho lectura de otros libros de historia de Colombia, maravillosos, con excelentes enfoques, pero el de Antonio es un libro crítico, es un libro en que se muestra la sagacidad con que él hacía en sus, por ejemplo, páginas, la última página de semana, los análisis de la política. Es importante que nosotros tengamos esa visión y yo la he unido a lo que ya hemos logrado también de lecturas anteriores en el libro de Acemoglu y Robinson sobre la deriva institucional. Aquí se da deriva institucional en ese análisis que nos está haciendo. Hagan sus comentarios, son muy valiosos, los apreciamos muchísimo, tanto yo como mis colaboradores. Denle el like, de rigor, ¿cierto? Suscríbanse, compartan con las personas a las que ustedes crean que puede ser útil este tipo de YouTubes y no olviden la campanita